puede llegar a ser un cambio paradigmático más adelante o no. Y el tercer tipo de tiempo al que alude Brodel es el tiempo de larga duración. Es decir, aquel en el cual se van produciendo hechos históricos que van determinando una época que adquiere determinadas características. Entonces, Quiroga precisamente dice, los estados-nación se van desarrollando en un tiempo de larga duración. Entonces, tener en cuenta esto. Cuando hablamos de Estado-Nación, bueno, tenemos que precisar estrictamente el momento en el cual estamos hablando, el lugar, el ámbito espacial del cual estamos hablando y las instancias en las cuales se desarrolla esa estructura tan peculiar. Cualquier cosa me dicen, aquí le pedí a Alan que pudiese ver un poquito los chats. Si es comprensible, seguimos adelante. Si hay alguna pregunta, la anotan y la refieren, no tengo ningún problema. Bueno, entonces... ¿Me escucha? Sí, Bueno, ahí me uní, quería darle la bienvenida y agradecerle que esté aquí con nosotros. Y con su permiso vamos a estar grabando la clase. Sí, cómo no. Bueno, bienvenida, Beatriz. Gracias, gracias. Bueno, entonces, volviendo a... Habiendo hecho estas aclaraciones, que abordamos este tema desde la perspectiva estrictamente histórica, no se puede hablar de Estado-Nación sin abordar dos términos, diríamos, aunque sea hacer alusión a ellos y referirnos a ellos. Uno es el término política, es decir, no podemos hablar de Estado sin hacer alusión a la política, sin hacer alusión a ese enorme término que actúa como paraguas, ¿no es cierto? Obviamente sabemos que el término política refiere a una creación griega, del mundo griego, deviene del término polis, y concretamente se define política como el arte especial pensado para lograr el bien común. Es decir, para los griegos, el hacer política era bregar a través de la palabra, a través de la acción de los representantes de la polis, que ejercían el gobierno, los ciudadanos, precisamente bregar por ese bien común. Esa es una lectura muy aristotélica. Ustedes saben que quien conceptualiza esta idea de política de una manera magistral va a ser Aristóteles en su libro La Política. Y también la palabra política va relacionada, además del bien común, va relacionada, estamos hablando de Grecia, en cierta forma con la ley, pero en Grecia el tema de la ley está relacionado, esto se los digo porque vamos a referir a estos puntos luego cuando hablemos del Estado-Nación, ¿me explico? Es decir, no es que estoy haciendo una introducción de la política y demás de los griegos, sino que todo lo que voy planteando va a tener su referencia en el desarrollo de la idea del Estado-Nación y del concepto. Decía entonces que la política está relacionada en la mentalidad griega con el tema de la ley. ¿Y qué es la ley para los griegos, en cierta forma? Es la relación que existe entre el hacer y el poder que tiene la palabra, ¿no es cierto?, de permitir o tener el derecho de decir. Es decir, los ciudadanos entienden que es ley de la polis poder decir, poder hablar, o sea, poder dar publicidad de lo que se piensa. Esto después lo vamos a ir viendo en la medida que avance la historia. Pero nos quedamos en Grecia. Obviamente, este sentido aristotélico que se le da al concepto de política y el concepto de ley va a ser modificado a lo largo del desarrollo civilizatorio, y obviamente también en Roma le va a dar otra perspectiva a la idea de la política y precisamente también a la ley. Y voy a llegar
para poder abordar directamente el desarrollo de los Estados-nación, a la Edad Media. Es decir, no podemos obviar a la Edad Media. En realidad, también la idea de nación, no puedo tampoco obviar a los romanos. La idea de nación viene del término nascere, es decir, de nacer, idea de nacimiento, del lugar donde nazco, ¿cierto? Donde se nace. Es decir, en cierta forma está marcando una perspectiva de pertenencia al ámbito espacial. Es decir, los romanos gustaban mucho de este tipo de imágenes simbólicas, de establecer una idea de trabazón, ¿no es cierto?, de ligamento, de ligazón, de una manera indestructible, ya sea en lo que hace a los lazos afectivos, a los lazos familiares y fundamentalmente a los lazos del súbdito respecto del imperio, o bueno, en principio de Roma y luego del imperio. Es decir, el romano realmente ha cultivado a lo largo de su historia, diríamos desde antes de la fundación de Roma, esta práctica de consolidar las ligazones, ¿no? los entramados, de una manera sólida. Entonces no es difícil comprender, por ejemplo, dentro de Roma la idea de república, ¿no? Para el romano la res pública es el poder tener acceso a la cosa pública, a la gobernabilidad de la cosa pública, pero siempre a través de una persona que represente al ciudadano, a los gentiles y a los ciudadanos del imperio. Quiero decir con esto que Roma no es que vivió toda su historia dentro de un sistema monárquico o imperial, sino que también se dio esta posibilidad de desarrollar la república en un tramo de su historia, a partir del siglo V antes de Cristo, hasta, bueno, después empieza la época del imperio, primero antes de Cristo y posteriormente. De Roma, con esa romanidad es heredada, ¿no? Ese espíritu de la romanidad, sumado al espíritu que traen los pueblos bárbaros. Yo desconozco ustedes si tienen historia en el programa introductorio. Pueden desmutearse. Si me quieren. No, por lo menos Historia no, historia. Por eso, cuando hago alusión a estos procesos históricos, son los procesos históricos que por lo general se dan en la escuela media o lo que fuese, ¿no? Es decir, el Imperio Romano cae o se disuelve a partir de invasiones que se dan de pueblos bárbaros a los límites del Imperio Romano, y en la medida que van cediendo esos límites y Roma va enflaqueciendo en lo que hace a la solidez de sus instituciones, va dando cabida a la penetración de estos pueblos que se dan a partir del siglo III después de Cristo hasta el V después de Cristo, y allí es donde se empieza a constituir lo que luego se va a denominar estados bárbaros, que se constituyen sobre las antiguas provincias romanas, ¿se entiende? ¿Vieron, por ejemplo, la película Gladiador? ¿Gladiador la vieron? Sí, sí. Bueno, precisamente ahí es cuando el imperio se está formando, que es cuando domina Roma, las Galias y demás. Galia sería la Galia Cisalpina, Galia Trasalpina, que sería España hoy en día, y Francia. El gladiador, ¿se acuerdan que le decían le daban un nombre? Pertenecía a esa zona, y posteriormente, cuando cae Roma, esos pueblos van a ir adquiriendo, digamos, el poder sobre su mismo territorio, y se van a ir dando sus propias formas de gobierno, que por lo general son formas monárquicas, pero con un fuerte acento de la romanidad. Cuando hablo de romanidad estoy haciendo alusión a dos elementos fundamentales. La lengua, que es el latín, la lengua que va a unificar, diríamos, el mundo entre comillas, occidental,
que vendría a jugar un poco como lo que jugó posteriormente en la Edad Moderna el francés, y posteriormente, muy posteriormente, el inglés, ¿no es cierto? El latín era la lengua como universal, había un latín académico y un latín vulgar, diríamos, que se hablaba entre los comerciantes, y por supuesto las lenguas de cada pueblo. Pero Roma realmente legó esto, el latín, y por supuesto lo que lega es el derecho romano que estos pueblos absorben para configurar sus propias naciones. Aquí vamos a hablar ya de naciones. Ya entrando entonces, este es el inicio para la historiografía convencional, es el inicio de la Edad Media, siglo V, cuando Roma cae en manos de los bárbaros. Y a partir del siglo V inicia este periodo llamado, por la historiografía, yo diría, un poco, digamos, una historiografía con un fuerte sesgo liberal y anticatólico y demás, se lo llamó Edad Media porque se entiende que en ese periodo de tiempo, entre el siglo V y el siglo XV aproximadamente, no hubo hechos fundamentales. Entonces, bueno, hoy seguimos manteniendo el término Edad Media, pero eso no implica que no se aborde la Edad Media, porque sin abordar la Edad Media es imposible llegar a la Edad Moderna y mucho menos es imposible llegar a la idea de Estado-Nación. Entonces, ¿qué sucede en la Edad Media con esta idea de las naciones? Estado todavía no existe, estamos hablando de naciones. Los teóricos que más se toma para hablar de la nación es Max Weber. Seguramente ustedes han escuchado hablar de Max Weber. Max Weber es el que desarrolla la idea de nación que por lo general se conoce, es decir, para Max Weber la nación tiene una impronta eminentemente política, es decir, la nación sería la comunidad políticamente organizada, es decir, Weber no concibe una nación sin ese sentido político, ¿no es cierto?, de darse a sí misma una organización política. En realidad, el término nación implica cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de un grupo de personas, comunidad, unidas, es decir, unidas y que tienen elementos en común que los aglutina como grupo. Y los mantiene unidos, ¿no es cierto? Común, unión. Comunidad que se mantiene unida a través de vínculos. La nación sería esto entonces, la comunidad, común, unión de personas que se mantiene unida por vínculos raciales, de tradición, de parentesco, religiosos, lingüísticos, y que hace de ese grupo de personas un actor colectivo con características únicas, peculiares, ¿no?, que lo distinguen de otros grupos. Siempre también se aclara que la nación, entonces, ¿qué requiere para ser considerada nación esa organización? Requiere el grupo de personas, requiere la existencia de esos vínculos que permanecen y se mantienen a lo largo del tiempo. Y necesariamente ser nación no implica, es decir, ese grupo, para ser nación, no implica pertenecer a un determinado ámbito espacial. Siempre se aclara este aspecto para distinguir posteriormente la idea de nación de la idea de Estado. Bueno, entonces, decíamos que, ¿qué sucede en la Edad Media? Acá tenemos las grandes características de la Edad Media como un periodo de larga duración, como decía Broder. Es la impronta de un hecho que se produce en el año primero, precisamente, a partir del año primero después de Cristo, que es el cristianismo. Es decir, la irrupción del cristianismo
viéndolo como hecho histórico-cultural, es un hecho que modifica el desarrollo de la historia, tanto oriental como occidental. Yo diría con una fuerte impronta en la historia occidental. Vuelvo a repetir, lo estoy mencionando desde la perspectiva de la importancia del hecho como hecho histórico-cultural. Es decir, histórico quiere decir que cambia la historia, le da un nuevo ritmo a la historia, a las comunidades que adoptan el cristianismo. Y bueno, nada más ni nada menos, quien adopta el cristianismo es el Imperio Romano, es decir, con Constantino en el siglo III adopta en el edicto del año 313, adopta el cristianismo. Él se convierte al cristianismo en ese momento como emperador de Oriente, pero es con Teodosio recién, a fines del siglo IV, 290 y pico, es que el cristianismo se convierte en religión del Imperio Romano. Esto no es un hecho menor. Cuando estamos diciendo que el cristianismo se convierte en religión del Imperio Romano, estamos diciendo que el imperio utiliza como elemento aglutinante y como elemento de dominación a la religión, a una religión que es monoteísta y que ya tiene una estructura basada en dogmas que se encarga el imperio de consolidar, en dogmas que son las verdades de fe, y de una jerarquía a la cual el imperio le da una relevancia estatal a la jerarquía eclesiástica. Entonces, no es un hecho menor considerar el influjo digamos, el influjo y la impronta del cristianismo en el Imperio Romano, y posteriormente, una vez caído el Imperio Romano, en los pueblos, las naciones que se van erigiendo en el ámbito de Europa Occidental, en manos de los pueblos bárbaros que se van haciendo con esos territorios, que indudablemente también son cristianos. Quizá no coinciden en algunas corrientes que se dan dentro del cristianismo, pero son cristianos. Es decir, que el elemento religioso es sumamente importante para poder evaluar posteriormente la construcción de lo que vamos a denominar como Estado, ¿no es cierto?, que surge a principios del siglo XV, la concepción de Estado que surge a principios del siglo XV. Entonces, hablábamos de cristianismo como este elemento importantísimo, y este sería el elemento que va a dar un fundamento desde el punto de vista trascendente, es decir, el cristianismo le da los elementos al poder político para poder sostener muchas veces sus acciones en lo que se denomina un plan divino o la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de la prevalencia de un poder espiritual. Aquí hay un poder que se ejerce espiritual, que es el poder que ejerce la religión. Hablemos del cristianismo como corriente religiosa, y después ya vamos a hablar de catolicismo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de catolicismo estamos hablando de religión católica, y ya la religión tiene otra característica. La religión es ya una estructura consolidada en dogmas y con una jerarquía que está diciendo y orientando orientando a quienes se sujetan a esa creencia. Y entonces aquí surge una figura fundamental en Occidente, que en realidad, bueno, comienza en Oriente, después hay controversias terribles entre Oriente y Occidente para ver y para definir de quién es esa figura originariamente, que en realidad es de Oriente, pero quien se queda con el triunfo de esa lucha va a ser Occidente, que es la figura del Papa, del Sumo Pontífice. Entonces aquí está consolidado el poder
espiritual. Poder espiritual en manos del catolicismo romano, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Este es el poder espiritual ejercido en la tierra por el Papa, ¿no es cierto? Según lo dicen las Escrituras. Digamos, el fundamento de lo que se dice y se hace está en la Biblia. Y temporalmente, cuando digo temporalmente me refiero a la tierra, a lo concreto, quien ejerce el poder sobre la interpretación y de cómo se va a orientar al rebaño, diríamos, ¿no? de los fieles respecto de lo que dice la Escritura, va a ser el Papa, la palabra máxima. Y por supuesto, la jerarquía eclesiástica que responde al Papa. Esto ya queda consolidado, siglo V ya está hiper consolidado, esta prevalencia, bueno, ese es espiritual. Y el otro poder con el cual convive el poder espiritual es lo que denominamos poder temporal. ¿Quién ejerce el poder temporal en la Edad Media? Lo ejerce en los imperios el emperador, especialmente en Occidente se van gestando algunos imperios, por ejemplo el Sacro Imperio Romano Germánico, pero anteriormente las naciones bárbaras. O sea, ¿quién ejerce el poder temporal? Lo ejerce, en el caso de los pueblos bárbaros, el rey, es una monarquía bárbara, y cuando se constituyen los imperios, el emperador. ¿Se entiende? ¿Qué hace el emperador es decir, ejercen el poder el emperador en el ámbito temporal y en el ámbito espiritual lo ejerce el Papa. Esta combinación, esta coexistencia de poderes, esta coexistencia, no digo consistencia, estoy hablando no estoy hablando de una antinomia, estoy hablando de un binomio de poderes. En este sistema, al cual se llama sistema de cristiandad, es el que rige toda la Edad Media, hasta fines de ella. En este sistema, el poder espiritual alimenta al poder temporal y el poder temporal responde éticamente, moralmente, políticamente, al poder espiritual. Esta formulación de esta connivencia de las dos esferas de poder sin que entren en desaveniencia, sí en choques y en fricciones, pero nunca se van a contraponer, no, vuelvo a repetir, no es una antinomia, es un binomio, está conceptualizado por un gran teólogo de la Edad Media que fue San Agustín, ¿cierto? Y este es el sistema que rige en la Edad Media. Es decir, ¿qué se entiende? Que los reyes van a ser aquellos que, conociendo la voluntad divina, van a poder concretar a través de sus acciones esa voluntad divina. Así como Dios Padre cuida de sus hijos, el rey va a cuidar de sus súbditos. ¿Entiendes? En la Edad Media, las monarquías bárbaras van haciendo agua, es decir, van a ir decayendo a partir del siglo más o menos octavo, y van dando cabida a un nuevo régimen que no cambia desde el punto de vista ideológico la orientación. Es decir, seguimos en esta estructura de la idea de la cristiandad y la vigencia de la cristiandad. Pero sí cambia de actor. ¿Quiénes van a asumir el poder del rey, el poder absoluto del rey? ¿Quiénes lo van a desglosar y los van a ir asumiendo en tanto que la figura del rey va a entrar en una decadencia sistemática? Es lo que se denomina los señores feudales, es decir, comienza a desarrollarse un sistema
político, administrativo, jurídico, al que denominamos feudalismo. A partir más o menos de la muerte del el último gran emperador, diríamos, del principio de la Edad Media, que es Carlomagno. Y estos señores feudales que formaban parte precisamente del sector de la nobleza, es decir, ustedes saben que en la Edad Media la sociedad refiere a una división por sectores, ¿no? Dos grandes sectores sociales, el sector privilegiado y el sector no privilegiado. El sector privilegiado está compuesta por los gobernantes, militares, autoridades eclesiásticas y la nobleza, por supuesto, la nobleza la conforman los militares y la corte. Y el sector no privilegiado compuesto por los artesanos, los agricultores fundamentalmente, los comerciantes. Entonces, los señores feudales son los que van asumiendo el poder dentro de el espacio de sus tierras, a las cuales se denominan feudos. Es decir, el rey pierde su poder efectivo sobre las tierras de los señores feudales y quien efectivamente ejercen el poder, la iuris, el dictado de la ley, la jurisdicción, son los señores feudales. Muchas veces se cree que desaparece la figura del rey. La figura del rey no desaparece nunca. Lo que sí pierde efectividad. Es decir, su poder pierde sostén, porque los señores feudales son los que toman ese poder en sus manos. Y lo ejercen los vasallos, que es el otro actor el otro actor colectivo de este sistema feudal. Bueno, ahí tenemos los feudos que actúan como pequeños y grandes estructuras que son prácticamente autónomas, es decir, con la vigencia del poder del señor feudal. Vuelvo a repetir que la religión que prevalece en Occidente es la religión católica apostólica romana. Esto va a ser así hasta el año 1517, cuando se produce el desarrollo de la Revolución Protestante, iniciada por Martín Lutero, 1515-1517. Con una diferencia, y esto es importante, ya les digo que muchas de las cosas que digo aquí las voy a utilizar en la próxima clase cuando hablemos de los estados, la formación de los estados aquí en América Latina. Sucede que en España, es decir, lo que hoy entendemos por España, la península ibérica, es invadida en el siglo VII por lo que es una prolongación de los Emiratos Árabes, y digamos lo que hoy es Emiratos Árabes, sería la prolongación del el poder musulmán, de los califatos, y se establecen en España, en la península ibérica, ganando prácticamente toda la península ibérica, llegando hasta Galicia, y ya vamos a ver después cómo se revierte esa situación. O sea, yo estaba hablando de, como religión, entre comillas, oficial, diríamos, es la religión católica. Coexiste en algunos sitios de Europa con la religión judía, pero no es la religión, se entiende, ¿no? Oficial, digamos, del Estado, en este caso. Y en España irrumpe el Islam como religión. Musulmanes es la nación musulmana, pero cuando hablamos de religión tenemos que hablar del Islam. Entonces, irrumpe el Islam. Entonces aquí ya tenemos tres religiones que coexisten, pero hay una que ejerce efectivamente el poder, conjuntamente con el poder temporal del emperador o de los señores feudales. ¿Se entiende esto hasta aquí? Está. ¿Qué sucede? Si hay algo que es permanente es el cambio, ¿no? Y la Edad Media no es una edad que
que va a durar eternamente, ni tampoco el poder de los señores feudales, ni nada por el estilo. Se produce otro fenómeno, que es el fenómeno allá por el siglo X o XI, que va a ser el resurgimiento de las ciudades, las cruzadas y demás, y todo esto va a ir mellando el poder de los señores feudales. La Iglesia también entra en un proceso de decadencia terrible desde el punto de vista moral, por eso los grandes movimientos de querer volver a la originalidad del Evangelio, que se dan en el siglo II y XIII, por ejemplo, el surgimiento de los franciscanos, de los dominicos, no sé si lo han sentido nombrar, es decir, y de herejías que, bueno, se han producido, y de allí la conformación del Tribunal de Inquisición para poder perseguir a quienes estuviesen en contra del dogma católico. Bueno, toda esa historia es muy interesante para ver de qué forma la Iglesia va a querer mantener su poder y posteriormente va a ir, digamos, perdiéndolo, lo va perdiendo en este sistema de cristiandad. Conjuntamente con el poder que va perdiendo la Iglesia, va perdiendo el poder los señores feudales, a raíz del surgimiento de una nueva estructura espontánea y novedosa, que es el resurgimiento de las ciudades. Entonces, al producirse el resurgimiento de las ciudades, quien va cobrando relevancia en la gestión de la administración de la comunidad, ya no van a ser los señores nobles, sino que va a ser el que tiene efectivamente el poder económico, y en este caso ya tenemos que empezar a hablar de la burguesía. La burguesía es ese sector social que, no poseyendo títulos nobiliarios, es decir, no tiene una raigambre de cuna noble, es decir, no tienen títulos, pero sí que poseen dinero, van a adquirir dinero y riquezas a partir de una actividad que los nobles consideran una actividad que no es noble, que es el comercio, precisamente. Ese comercio fundamentalmente ultramarino, es decir, hacia el oriente, donde traían todos los artículos de lujo que comercializaban en la Europa occidental, en las cortes fundamentalmente, y en las ciudades, en las ferias de la ciudad, y así se van gestando ciudades como Venecia, por ejemplo, la gran ciudad referente de este surgimiento de ciudades es Venecia. Toda esa riqueza realmente posiciona a esta gente en un lugar en el cual no podían ser desapercibidos. Es decir, el poder político que ha ejercido por estos nobles a raíz precisamente de la posesión de una raigambre noble, va a tener que prestar atención al surgimiento de este nuevo poder económico, porque evidentemente, por más título que tuvieran nobiliario, no poseían el metálico que en este momento se va imponiendo, que es la moneda, y ya también vamos cambiando de un proceso económico sostenido en la agricultura y la ganadería de la Edad Media, vamos a un proceso en el cual se va a consolidar el mercantilismo. Entonces, son todos procesos que después van a decantar en los Estados-nación, ¿se entiende? Es decir, no puedo hablar de Estado-nación si no hago referencia a esto. Llegando entonces al siglo XV, a esto se le suma una especie de epidemia de COVID. La Edad Media fue la peste bubónica, la peste amarilla, devastó la Europa occidental. Y esto realmente fue uno de los golpes más terribles que sufre, digamos, la estructura de la Edad Media, y va dando cabida entonces a que esos reyes que habían perdido su poder, y esos señores feudales que también lo habían perdido, los reyes, en función de esto, comiencen a recuperar su poder. Comiencen a recuperar el poder, ¿por qué? Fíjense, por eso les decía que es un conjunto, un entramado, el surgimiento de los estados nacionales. No es algo único que el rey, cual Excalibur, toma la espada en la leyenda de Excalibur y soy el rey, ¿no? No, acá hay desde el punto de vista moral, la gente, las personas de estos territorios se ven muy caídos,
vuelven a sus costumbres, vuelven a darle énfasis e importancia a sus tradiciones, vuelven a buscar aquellos referentes, vuelvo a la idea esta de la ligazón, aquellos referentes que nunca dejaron ser referentes de su pertenencia al territorio, que son los reyes, indudablemente. Y paulatinamente estos reyes van recuperando el poder y entonces sí va a comenzar a surgir una nueva, esta estructura a la cual denominamos Estado-Nación precisamente por esto, porque hablamos de nación porque está constituido por este grupo de personas, un grupo de gente que, como decía, está unido por todos estos vínculos, pero a esta idea de nación se le agrega la idea de Estado. Y ya la idea de Estado es una idea estrictamente moderna, ya pertenece al pensamiento moderno. Si bien hay algunos esbozos anteriores, allá por el siglo XIII, cuando se empieza a cuestionar el tema de lo político, pero concretamente la historiografía le da el punto, digamos, la antorcha de triunfo, se la da a Nicolás Maquiavelo, cuando en el desarrollo de toda su gran, en realidad se conoce solamente el Príncipe, pero es realmente fascinante digamos, la producción de Maquiavelo respecto al desarrollo de esta idea de Estado moderno que va a generarse a partir de su producción. Y en Maquiavelo, ¿qué sucede aquí? Entre el Estado, digamos, la nación ya no va a estar más ligada a lo moral. Cuando digo moral, estoy incluyendo la moral en realidad lo pone el pensamiento religioso. Entonces, ¿qué concreta y determinada en lo temporal, lo moral adelante, cuyo fin es lograr el bien para el propio Estado, para los propios ciudadanos, y el bien para el príncipe, obviamente, que el príncipe es el que tiene la palabra. Cuando hablamos al principio de palabra y el derecho que tiene de decir, ahora esa palabra y el derecho que tenían de hablar o de decir los ciudadanos griegos, lo asume el monarca, es decir, el representante del pueblo. En este caso va a ser el príncipe. Cuando hablamos de Maquiavelo estamos hablando del príncipe totalmente legitimado, esta cuestión, porque es el que sabe perfectamente cómo orientar los destinos del pueblo. Y en este punto dice, hay una crítica de Quiroga precisamente, dice, en este sistema, dice, estoy citando, los elegidos no expresan la voluntad de sus electores, sino que ejercen una función libre. ¿Qué quiere decir? Que cuando Maquiavelo dice, bueno, el príncipe representa a su pueblo, a los ciudadanos, los representa en el ejercicio de la gestión, entonces una cuestión que también se desarrolla a lo largo de la nación. Este sería un tema muy interesante que indagaran, es decir, ¿qué decimos por representación? ¿A quién representa el Estado o a quién representa el gobernante? Indagación. Estado-nación con los elementos que ustedes conocen del Estado, ¿no es cierto? No podemos hablar de Estado si no hablamos de esta institución compleja, conformada básicamente por tres elementos. Elemento territorio,
¿no? Esto lo conocen seguramente, la definición de Estado, es decir, los elementos que componen el Estado, el territorio, que es el ámbito espacial donde se ejerce, donde el gobernante ejerce el poder, donde dicta la ley, la jurisdicción, volvemos a término romano, delimitado, esto a partir de la Paz de Westfalia, desde la historiografía clásica se entiende que hablamos de Estado-Nación, porque después de la Guerra de los 30 años, que se da entre 1618 y 1648, en el cual se desintegra el último imperio, que es el Sacro Imperio Romano Germánico en Europa, es allí donde surgen los territorios de los actuales estados. Entonces, la historiografía convencional señala como inicio o punto de partida de los Estados-Nación la Paz de Westfalia, que, vuelvo a repetir, se declara en el año 1648, al finalizar la Guerra de los 30 años. Pero como habrán visto, esto es un planteo muy, digamos, formal, porque los Estados-Nación se han venido construyendo anteriormente a la consolidación de estos territorios. Pero bueno, en este momento es como que el mapa de Europa surge como más o menos hoy lo conocemos. Entonces, a partir del surgimiento, bueno, decía, el elemento del Estado es uno de los elementos del territorio. Perdón, Beatriz. Beatriz. Es el conjunto de habitantes. ¿No? Sí. Beatriz, sí, escucho. Se está cortando seguido la comunicación. Le aviso porque... Ah, bien. ¿Ahora se escucha mejor? Es que se pierden. Ah, qué pena. ¿Ahora se escuchó? Tengo que gritar. Sí, si quiere puede apagar su cámara a ver si mejora la conexión. Ah, perfecto, a ver si mejor. A ver, ahí. Sí, desde... ¿Ahí mejor? De la Paz de Westfalia ahí se empezó a cortar, ¿no? ¿Qué dicen los que están aquí? Ah, bien. Sí, a partir de ahí se... retomo eso. A partir de la Paz de Westfalia, 1648. La característica del Estado, ahí se empezó a cortar más fuerte. Ah, bien, claro, bueno. Hablábamos del territorio, eso quedó firme. Sí. Como elemento del Estado. Y decíamos que la Paz de Westfalia, desde el punto de vista de la historiografía convencional, es el hito a partir del cual podemos hablar de Estado-Nación. Ahí quedamos, doctora. ¿Lo escucharon? Sí, ahí quedamos. Bien. Entonces, perfecto. Vuelvo a repetir que es un hito, pero ya hemos visto que hay diversas circunstancias que nos llevan a hablar de Estado-Nación, ¿no es cierto? Y el segundo elemento es la población, eso lo vimos, quedó firme en lo de la población. No, población no lo vimos. El segundo elemento. No llegamos. Bien. El segundo elemento es la población, que está constituida por los habitantes del grupo humano que viven en ese espacio. Geográfico. Y el tercer elemento es el elemento gobierno. Doctor Sankari, usted después hará sus precisiones. Estamos hablando desde el punto de vista historiográfico, pero el tercer elemento es el... La clase es suya, usted diga lo que tiene que decir respecto al gobierno, que está compuesto Muy bien, no quiero desconocer el criterio de la cátedra. No, bueno, por favor, sí. Y el gobierno, bien,
El gobierno es entonces... Entre gobierno y Estado, ¿no? ¿Cómo? Sí es importante hacer una primera diferenciación entre gobierno y Estado. Ah, por eso, yo desconozco cómo vienen los alumnos, por eso no lo hice. Al hablar del elemento, precisé en el elemento. El Estado es la forma en que se organiza esa sociedad. Y del cómo se organiza, dijera Vidal Campos, ¿no? Cómo se va a gobernar, de cómo se va a gestionar los intereses de esa comunidad, de esa institución. Y el gobierno, vuelvo a Vidal Campos, es de quiénes van a ejercer esa administración de la cosa pública. Entonces aquí realmente tenemos tres elementos sumamente nuevos que van a regir la idea del Estado-Nación a partir, yo diría, desde mi punto de vista es anterior a la Paz de Westfalia, porque desde mi punto de vista aquí entran inclusive los estados monárquicos absolutistas, que se van a ir dando a partir del siglo XVI. Y quiero hacer hincapié en tres estados absolutistas para dar cabida a la clase próxima que vamos a abordar la configuración de los estados nacionales aquí en América Latina. Voy a hacer hincapié en Inglaterra. ¿Me escuchan bien? Sí, se entrecorta. ¿Se escucha Se bien? corta bastante. Sí, es mi conectividad. A esta hora es complicado. Entonces, decía que voy a hacer hincapié en tres estados. Inglaterra, Francia y España. ¿Por qué voy a hacer hincapié en estos tres estados? Porque cuando se constituyen o se van constituyendo nuestros estados latinoamericanos, las generaciones que nos piensan como nación y Estado, los ideólogos nuestros, latinoamericanos, brevan, y en esto quiero hacer hincapié, brevan, es decir, se toman no solamente de las corrientes ideológicas que dan cabida a la génesis y al desarrollo de estos estados europeos, sino también a la experiencia histórica de estos estados. Ideología, es decir, corrientes, más que nada, no sé si hablar de ideología, corrientes de pensamiento político, también podríamos hablar de ideología, pero me vuelco más en hablar de corrientes de pensamiento político que van a dar el sustento, digamos, doctrinario de la configuración de estos estados europeos, pero no olvidar el impacto, el influjo que tienen las experiencias de estos pueblos al momento de constituir los estados latinoamericanos. Este es un aporte muy propio. Lo he venido viendo a través de mucho tiempo y de muchos documentos históricos en los que he trabajado. Particularmente trabajé en lo que es España, obviamente, y Francia, en mi primer trabajo de investigación, digamos, que fue validado por
la comunidad científica, pero esto es muy importante. Entonces, vamos a hablar de estos estados absolutistas, en principio, como Estado-nación. En el caso de Inglaterra, a partir fundamentalmente de la monarquía parlamentaria, que surge en el año, que se da en el año 1698 con la gloriosa revolución, perdón, 88. 1688, la gloriosa revolución. Y sí, los estados absolutistas de Francia, principalmente, bueno, a partir de todas las dinastías que van a dar cabida al gran esplendor francés con Luis XIV. Estamos hablando, bueno, hay todo un proceso, Enrique IV, Luis XIII y Luis XIV. Yo me detengo en Luis XIV. Si quieren establecer una fecha importante, gobierna desde 1654 a 1715, Luis XIV. Monarquía absoluta. Obviamente después a Luis XIV le sigue Luis XV y Luis XVI, ya Luis XVI lo encontramos en la Revolución Francesa. Y me voy a detener en España, también como Estado absolutista, monarquía absoluta, tomando como referencia fines del siglo XV a la unión de los reyes católicos que unifican España como un solo reino, y tomando como referencia todo el gobierno de la dinastía de los Austrias, sería o Habsburgo, cuyo referente principal, son dos referentes en realidad, es Carlos I de España. ¿Se me escucha, chicos, o no? Sí, sí. Bien. Carlos I de España gobierna España habiendo cumplido recién 17 años. Carlos I, 1516 a 1556. Quiero que reparen en el periodo de tiempo en que gobiernan, ¿no? Carlos I también es llamado Carlos V, ¿por qué? Porque se convierte en emperador, Carlos. Bueno, es una historia que les voy a contar la próxima clase. Porque después nos preguntamos por qué tenemos tanta tendencia a cargar el poder ejecutivo con atribuciones y demás. Bueno, tenemos una larga historia y una larga tradición de poderes absolutistas sobre nuestra espalda. Bien, y una vez que entradas en el ámbito del siglo XVIII, fines del XVII, surgen en Inglaterra y toman todo el siglo XVIII, a partir del desarrollo de la Ilustración, hay un nuevo elemento que va a modificar el absolutismo monárquico, dando cabida a una nueva forma de gobierno que denominamos despotismo ilustrado. Y contemporáneamente a la vigencia del despotismo ilustrado en Europa, menos en
en Inglaterra, se van desarrollando las teorías contractualistas. ¿Mm? Que seguramente ustedes también han visto, especialmente el contractualismo de John Locke. Hablo de los que van a tener incidencia en nuestro ámbito, y el contractualismo de Rousseau, Émile Rousseau, que es muy posterior. Y voy a hacer referencia a otro contractualismo llamado corriente suareciana o contractualismo del padre Suárez. ¿Mm? Que también, por supuesto, y en América Latina y en el Río de la Plata tiene una fuertísima incidencia. Obviamente, no sé si es tan obvio, pero el punto de inflexión donde se consolida la idea de Estado-Nación va a ser a partir de la Revolución Francesa, 1789. En la Revolución Francesa se da una forma de monarquía parlamentaria, si se quiere, y una vez que rueda la cabeza de Luis XVI en la guillotina en el año 1791, da cabida a la República y posteriormente, bueno, ya vamos a ver todo el desarrollo de la Francia durante esa etapa de la Revolución hasta llegar a la etapa napoleónica y finalmente ya es otra parte de la historia de estos Estados-Nación a partir de las revoluciones del 48 y demás. Creo que hasta aquí, no sé, doctor, Sí, si está muy bien, tengo más tiempo. No, Si tengo más... tiene más tiempo, en todo caso, la clase está grabándose, queremos aprovecharla todo lo que usted pueda. Sí, sí, acá dicen que sí, que se quede. Si dicen que sí, yo no tengo problema, pero es por los chicos. No, el que tenga, hay algunos de ellos que tienen que, y ellos y ellas, que tienen que cursar alguna materia, ¿no? Es así, Claro, pero me imagino. la mayoría se está quedando. O sea que están, aparte, tomando apuntes y muy concentrados, así Ah, que... bueno. Espero que sea provechoso. Cualquier A ver, Augusto, cuénteme. Sí, Augusto, ¿qué piensa? Vamos a hacerlos participar. Sí, me encanta, me encanta. Yo cierro So- mi micrófono. ¿Sobre qué tema? Sobre el tema que estamos viendo. A ver, Jennifer sí está atenta. Uy, profe, me va a hacer quedar mal adelante de la profesora. Claudia Miranda también estuvo muy atenta. Claro. No, Beatriz, siga hasta donde quiera un ratito más porque está realmente muy interesante. Yo la estoy aprendiendo mucho, así que... Pero, doctor, le damos alguna cabida a los chicos a ver que Y ponga hagan usted... Tranquila. alguna devolución y después seguimos, no hay problema. Y se puede decir que es sumamente interesante, impactante, los hechos históricos dan vuelta la historia de la humanidad, de las estructuras, puntualmente, bueno, cómo nace el Estado, ¿no? A través de conflictos, guerras, cambios de magnitud. Bueno, eso es lo que puedo agregar al lado suyo, doctora, que la sigo escuchando atentamente porque me parece sumamente interesante. Pero bueno, es más que nada ver eso. Estamos siguiendo el hilo de cómo se desarrolla a través de la historia, cómo llegamos a nuestros días, quiénes influyeron, bueno, en fin. Eso es todo.
Profesora, yo tengo una pregunta que me quedé en una de las partes. No sé si Gracias, Claudia. Sí, sí, escucho, Mauro. Usted habla del romanismo que hizo dos grandes aportes al resto de la conformación de este proceso de formación del Estado-Nación. Uno era el lenguaje, a través del latín, y el otro no logré captarlo. El derecho. El derecho, perfecto. Pensé que era la religión, como empezó a hablar de religión, pensé que era. Pero bueno, perfecto. El derecho, Mauro. Genial, gracias. Y la religión, pero estos pueblos ya eran, Mauro. Beatriz, le va a convenir apagar la cámara, porque se corta. En realidad lo que aporta es, A ver, avísenle. el latín, también la religión, pero más descollante. Les decía que lo más, por supuesto, sí, digamos, los pueblos bárbaros ya traían el cristianismo de Oriente. Y eso quizás fue a veces lo que generó grandes fricciones con Roma, ¿eh? Mauro, si te interesa ese tema. No sé si se escuchó, doctor. La última parte no la escuché, disculpe. Doctora. Roma consolidó al cristianismo como religión del Estado. Pueblos bárbaros que se establecieron sobre el territorio romano, generando las corrientes del cristianismo de Oriente, lo que generó muchas veces fricciones con Roma, si te interesa el tema, Mauro. Sí, sí, perfecto, ¿no? Sí, sí, genial. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Dale, dale. En los estados absolutistas, Inglaterra, Francia y España. Y en España llegué a tomar nota que decía fines del siglo XV a la unión de los reyes XIV. Bien. Carlos I, 1516 a 1556, también llamado Carlos V. Uh-huh. Quería como un repaso de España porque me falta una Ahora parte. te esclarezco bien. Dale. España, arrancamos fines del siglo XV. Vamos a ubicarnos alrededor de una fecha muy conocida, 1492, se descubre América, ¿no es cierto? Sí. Bien, Reyes Católicos, ¿se acuerdan? Inclusive en el Villiquen, en el anteojito, los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos son los que sientan los fundamentos del Estado absolutista que después van a desarrollar Carlos y su descendencia. ¿Se entiende? Por eso son tan importantes. ¿Por qué? Porque España estaba dividida en reinos. ¿Se entiende? Sí. Reinos autónomos. Entonces, con la unión de los dos grandes reinos, los dos más grandes reinos, que era Castilla, en el caso de Isabel, y Aragón, en el caso de Fernando, al casarse, al unirse, que es una de las características también del Estado, de los estados, en ese momento que generaban señal, ¿no? Isabel y Fernando se une Castilla y Aragón, formando un solo reino. ¿Se entiende? Una sola unidad, bueno, un poco complejo explicar. Siguen siendo Castilla y Aragón, pero hay unidad de esposos ahí. El trono de Isabel y Fernando, ¿dónde está? En Segovia está. Dice, en la parte de atrás, como una
una frase muy interesante. ¿Se escucha? Sí, sí, profe. Sí, sí, sí. Doctora, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí. Les decía que en el trono de los Reyes Católicos, que está en Segovia, en este momento en España, hay dos sillas, dos sillones de madera, eran muy austeros ellos. Y detrás hay una frase muy española, que dice: monta, monta, monta tanto, Isabel como Fernando. ¿Qué quería decir esto? Que los dos ostentaban el poder absoluto sobre los dos reinos unidos, ¿se entiende? Tal es así que hacen una pareja perfecta en ese sentido, política. Yo le equiparo siempre tipo Bill Clinton con Hillary, con Hillary Clinton. Sí, Clinton con Hillary Clinton. En ese tiempo era muy difícil, ¿no? Isabel tenía una personalidad terrible. Muy enamorada de Fernando. Eso es una alianza perfecta. Y a veces se encargaba de lo interno y Fernando se encargaba de la exterior. En el mismo año, viajecito, que termina dando con América, 1492, es decir, no se puede hablar de Estado sin hablar de reyes católicos, y los hijos de ellos, una de las hijas que fue Juana, que lamentablemente en la historia se la conoce como Juana la Loca, la casan, pero ella se casa enamorada, parece, de Felipe el Hermoso, hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano. Y ellos dos tienen un hijo, uno de los hijos que tienen, que es Carlos, que termina siendo el rey de España. Es decir, a Juana la declaran insana, la declaran loca, porque en realidad muerto había muerto Isabel I, y después Fernando, a Juana la relegan en un castillo, declarada insana y loca, por lo tanto incapaz para poder ejercer el gobierno de España, y entonces, bueno, hay una controversia muy importante entre facciones políticas. En realidad había otro hijo que pretendía el trono, y terminó siendo Carlos, que se había educado en Flandes, allá en los países de la enorme España de los Austrias, diríamos, de la Profe, se está cortando un poco. De Felipe y Polinio. Y encima estoy hablando de toda la genealogía y los estoy matando. Bueno. Pero en realidad no, les decía que a los reyes católicos, volviendo al punto, lo siguen Carlos I, para responder un poco a la pregunta de la compañera, y Felipe II, que es el hijo de primero. Son los enorme Estado-nación que fue España. Y después, bueno, ¿se escucha o se corta? Se corta bastante. Se corta bastante. Igual, la parte justo que se cortó, que quiero preguntar, es que muere Isabel I. Muere Isabel, muere Fernando, a
Juana la declaran insana y Sí, por eso toma sí, el trono Carlos, es lo que entendí, así más o menos. ¿Entendí bien? claro, claro, sí, 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 es así, es así. Perfecto, gracias. Es truculenta la historia, les diré esa parte. Es muy interesante también, inclusive para leerlo desde la perspectiva de género. Una vez que termina la dinastía para dejar el pie a los estados nuestros, es decir, todo nuestro proceso, una vez que termina la dinastía de los Austrias, sigue la dinastía de los Borbones. Es muy importante para nosotros este proceso. ¿Se escucha? Bien. Y dentro de la dinastía de los Borbones, dinastía quiere decir familias reales, ¿no es cierto? Dentro de la dinastía de los Borbones, vamos a exaltar a Carlos III. Dentro de la dinastía de los Borbones, exaltamos a Carlos III. Que gobierna España desde el 1700. Bastante. Bueno, ahí dejamos entonces las tres patas, diríamos, para venir hacia América Latina. Dos cositas muy importantes. América Latina no vivió Edad Media. ¿Se entiende? Es decir, que directamente nosotros entramos a un proceso en el cual van a impactar modelos. Dije, no vivió Edad Media, pero impacta el modelo de la Edad Media porque España contiene todavía la cristiandad medieval. Y España, perdón, ¿Puede repetir la última? nosotros nos detenemos en España porque hay dos características que quiero exaltar para dar cabida a la formación de los estados nuestros. No pasamos por la Edad Media. Eso lo dijo Bolívar. No lo digo yo. Pero sí fuimos influenciados por esas estructuras medievales, dado que España, aún en la modernidad, las mantenía. ¿Se entendió esto? Sí, sí, perfecto. Sí. Otro elemento, entonces, junto con España, van a las ideas contractualistas y de la Ilustración. Fundamentalmente Ilustración ¿podés volver francesa a e repetir? Ilustración española. Y cómo no, ¿desde dónde?
Después de la estructura de España, que no se entendió. España, bueno, sostiene todavía las estructuras medievales, aún en la modernidad, ¿no es cierto? Sí, Una después de eso. Bueno, y esas estructuras medievales conviven, coexisten, digamos, coexisten, es decir, coexisten contemporáneamente. Esto, por favor, lo marcan, porque es importante. Coexisten en lo que es lo contemporáneo, digamos, en ese tiempo, siglo XVIII y XIX, principio del XIX, con las ideas contractualistas y de la Ilustración francesa y española. ¿Se entendió? Sí. Esto lo voy a desarrollar con precisión la clase que viene, porque es importante para comprender el desarrollo de los estados nuestros. Bueno, ni qué hablar de las ideas individualistas y de la modernidad típica de la modernidad, y bueno, también en lo económico también tenemos que hablar. Pero fundamentalmente tener en vista esto. Inglaterra solamente las ideas parlamentarias, de la monarquía parlamentaria, podríamos decir que influyen en la configuración de lo que va a ser la Nueva Granada, una vez que Nueva Granada como virreinato se independiza, y es Bolívar el que trata de estructurar políticamente ese Estado, y Bolívar tiene la influencia directa de Inglaterra. Así que yo diría que es el único caso, y acá en el Río de la Plata es excepcional, después se lo voy a contar. Me dediqué bastante a este tema, pero quería compartirlo con ustedes. Es muy interesante. Les sugiero las lecturas para esta primera clase. Yo voy a pasarle al doctor Alan un bagaje de autores y de 2 artículos, uno con la mirada de lo que hemos dado desde el punto de vista marxista del materialismo histórico, que no la abordé, pero para que ustedes tengan otra mirada aparte de lo que hemos desarrollado. Y el Teco Quiroga, me parece que también es pertinente. Erich Hobsbawm, como historiador contemporáneo, y ya para la clase que viene, bueno, ahí trabajar material, esto cerraríamos. Bueno, Beatriz, Si gracias. los chicos no tienen... Sí, lamentablemente se nos está cortando mucho, ¿no?